RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? Bajo la bandera del socialismo, China ha construido un modelo que combina la planificación estatal, la propiedad pública estratégica y la libertad de mercado. El resultado ha sido un crecimiento económico sostenido durante más de 4 décadas. Una visión a largo plazo, esto es muy chino, que en lo político ha buscado modelos alternativos a la fuerza para tener voz en el mundo. Un ejemplo, su nueva ruta de la seda o el llamado collar de perlas chino por el Indo-Pacífico. Con ambos ha ganado influencia en Asia, en África, en América, especialmente América Latina y también en Europa. ¿Pero qué sabemos realmente de China? Vamos a contestar a muchas preguntas hoy, en Tablero Global. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. España siempre ha sido el mejor amigo de China en Europa. Tal vez se pregunten ¿por qué? Hay 2 episodios clave en la historia que lo explican. Nos lo cuenta en su firma de hoy Alberto Lebrón, doctor en Economía de la Universidad de Pekín. España siempre ha sido el mejor amigo de China en Europa, aunque en 2010 era Grecia, como así se lo transmitió el primer ministro chino Wen Jiabao al entonces líder opositor griego, Antonis Samaras. En cualquier caso, China siempre ha tenido a España como un país amigo, con mejores y peores momentos, por 2 razones históricas. Una, en 1901, durante la firma del protocolo Boxer en la embajada española en Beijing, cuando una China derrotada firmaba la paz con 7 países extranjeros que habían vencido a la rebelión nacionalista, el embajador español en aquel momento, Bernardo Collegan, fue designado como árbitro y, además de ser el decano de los embajadores extranjeros en China, mantenía también una amistad personal con Li Hongyan, el plenipotenciario chino para las negociaciones. Collegan impidió la división de China en áreas de influencia y evitó su más que posible futuro desmembramiento. De hecho, las estatuas de 2 leones que flanquean hoy día la entrada a la embajada española en Pekín, como relata el historiador Rafael Martín, fueron un regalo de China para mostrar su gratitud por aquellos oficios. Y el segundo hecho más reciente fue tras la represión del Tiananmen en 1989, cuando España decidió seguir manteniendo la Comisión Mixta para Asuntos Económicos y los Créditos al Desarrollo de China. El canciller español, Francisco Fernández Ordóñez, fue el primer alto funcionario en visitar China bajo un contexto de fuertes sanciones por lo sucedido. 2 hechos por los que China siempre ha considerado a España un amigo que la estuvo apoyando en los momentos difíciles. Interesante, ¿eh? ¿Lo sabían? A lo mejor no. Bueno, pues ahí lo tienen, 2 episodios de la historia, España y China. Hoy charlamos en nuestra entrevista con Julio Ceballos, experto en el gigante asiático, 17 años viviendo en Asia, viendo esa transformación, ese crecimiento imparable de China y lo ha vivido en primera persona. De su visión occidental, desde allí nace un nuevo interesante ensayo, El calibrador de estrellas. Lo acaba de presentar Julio, bienvenido. El calibrador de estrellas es un ensayo sobre aprendizajes de China para Occidente. Destacas 18 aspectos. Por ejemplo, la cultura del esfuerzo, la visión a largo plazo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nunca ha sido más necesario imaginar el futuro como lo es ahora. Para diseñar ese futuro necesitamos comprender el mundo y eso solo se puede hacer comprendiendo China, que es el mayor agente de cambio disruptivo de este siglo XXI. Por eso, el calibrador de estrellas es ante todo una llamada de alerta, pero también una suerte de desfibrilador estratégico para Occidente. En el libro ofrezco 18 soluciones prácticas inspiradas en la eficacia china para hacer más competitivo nuestro modelo sin renunciar a nuestras libertades y nuestro marco de derechos fundamentales. Visión a largo plazo, cultura del esfuerzo, educación, tecnología como infraestructura de un proyecto de Estado, meritocracia real y Estado estratega, no burócrata.
no propongo copiar a China, cuyo modelo no nos sirve, sino adaptar nuestro modelo para hacerlo más eficaz y competitivo. Dices que vamos hacia un mundo achinado, ¿no? ¿Debemos prepararnos para un mundo ultra competitivo, como dices? El mundo se parece bastante poco a este invernadero de bienestar, seguridad, prosperidad, paz y previsibilidad que es la Unión Europea. En realidad, la mayor parte de quienes habitan este planeta tienen dificultades para llegar a fin de mes y viven en una lógica de supervivencia continua que comparte prioridades con la de la mayoría de los chinos. China ya orquesta las cadenas de valor planetarias y vivir sin China hoy es no solo inviable, sino además caro. Los chinos entendieron que quien no produce depende de lo que producen otros. Por eso, para competir eficazmente en un mundo de características chinas cada vez más marcadas y donde China cada vez tiene más peso, debemos invertir de manera unida y largoplacista en educación, en innovación, en reindustrialización, en I+D, innovar o morir. Esa es la cuestión. Necesitamos más unión y menos burocracia. Julio, 2 preguntas más. Planteas el equilibrio entre los valores occidentales, libertad, derechos fundamentales y las fortalezas del modelo chino. En China el poder político manda sobre la economía. No sé si es más eficaz que el modelo capitalista. Nuestro modelo, la democracia liberal, multipartidista y participativa, es más potente que el suyo, pero cuando es eficaz. El problema es que llevamos perdiendo competitividad y eficacia desde hace décadas. Hemos confundido democracia con cortoplacismo, igualdad con mediocridad y a menudo bienestar con falta de competitividad. China, en cambio, toma decisiones en base a criterios de eficacia y eficiencia, no por ideología. Si algo funciona, lo adoptan. Nosotros debemos hacer evolucionar nuestro modelo económico y social, pero sin copiar el andamiaje de valores y de exigencias autoritarias que defiende China. La eficacia, el mérito, el esfuerzo o el elitismo no pueden ser tabús en nuestra democracia. Qué interesante. Bueno, los chinos se sienten herederos de la única civilización de la antigüedad. Siempre han recelado de Occidente, ¿no? Tú eres consultor empresarial. ¿Cómo es hacer negocios en China? China no piensa ni va a pensar como nosotros y tampoco se rige por nuestros parámetros civilizacionales. Para ellos todo es contextual y los acuerdos solo tienen validez en la medida en que se mantienen las circunstancias en las que fueron alcanzados. Ellos juegan con las cartas boca abajo y esa ambigüedad, esa opacidad, no representa para China una falta de decoro ni de educación, sino que es habilidad estratégica. En cambio, respetan la constancia, respetan la perseverancia y la seriedad y buscan interlocutores útiles, socios mantenidos en el tiempo y alianzas duraderas. Los chinos no regalan nada, pero sí es cierto que conceden grandes oportunidades para quien les demuestra compromiso sostenido y coherencia entre el discurso y la acción. Para hacer negocio con los chinos hay que pensar como ellos piensan, en décadas, construyendo confianza y entregando resultados. Para hablar de China y de su papel en el mundo, en nuestra mesa de debate no hemos podido elegir a los mejores expertos. Lo van a comprobar enseguida. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige además el Centro de Estudios Orientales. Mario, hola. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos. Al otro lado del tablero tenemos a Rafael Martín, profesor de Relaciones Internacionales en 3 universidades muy prestigiosas, la Camilo José Cela, ICADI, también el CEU San Pablo. Durante años, Rafa, también fuiste docente, ¿verdad?, en la Universidad de Fudan en Shanghái. Sí, exactamente. En la Universidad de Fudan, que es como la universidad muy popular para cuestiones de diplomacia, sobre todo en China. Bueno, yo no sé si quiero que seáis diplomáticos hoy aquí o no. Vamos a hablar del gigante asiático y vamos a decir a nuestros oyentes que juntos habéis publicado un libro muy interesante que lo recomendamos desde aquí, Introducción a la China actual, porque parece que todo el mundo mira a China y lo primero que quería preguntaros a los dos en este debate, en este tablero global, es ¿cuáles son los aliados de China?
Bueno, depende para qué, ¿no? O sea, es decir, China tiene especial predicamento en lo que se ha dado en llamar el sur global, ¿no? Porque comparten muchas demandas, ¿no? Todos estos países quieren verse más representados en las instituciones internacionales, ¿no? Porque estamos en un orden internacional pues heredero, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, en el que estos países pues tradicionalmente no han tenido una voz acorde, ¿no? A su peso demográfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí China pues tiene mucho apoyo. Por ejemplo, lo vimos, ¿no? En la última cumbre de la organización de Shanghái, ¿no? A finales de agosto, principios de septiembre, que de hecho China publicó, ¿no? Su iniciativa para la gobernanza global, ¿no? en ese foro, y ahí ya digo, ¿no? Pues China se ve como un actor de desarrollo, como un, digamos, campeón diplomático, ¿no? De los países del sur, y además alguien en el que pueden contar para reducir sus dependencias de Occidente. Es curioso, Rafa, a mí me llama la atención, ¿no? Mientras en Occidente lo vemos como un posible relevo, como primera potencia mundial, China prefiere un perfil bajo, no le gusta mucho, no se siente muy cómodo en ese papel de superpotencia, porque se mete en el bloque del sur global, ¿no? Bueno, yo es que creo que realmente estar en primera línea da un poco de miedo, ¿no? Entonces, tradicionalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, este ha sido el papel de Estados Unidos, y esta segunda línea relativa, aunque también hay que considerar que ellos han tenido momentos de diplomacia muy dura, ¿no? Con los famosos lobos guerreros, diplomáticos, chinos, etcétera, pero le permite mover ficha, como bien decía Mario, sobre todo con países del llamado sur global, que es donde están los recursos que ellos necesitan, y acercarse a países también del primer mundo para establecer alianzas con ellos, con lo cual es una posición mucho más segura. Uh-huh. Es verdad que China, lo decías, ¿no? A lo largo de la historia, cuando ha intentado esa diplomacia dura, no le ha salido bien y siempre ha ofrecido en esa diplomacia su gran mercado, ¿no? Ha hecho un poco política con el consumo y con sus consumidores, ¿no? Sí, claro, ese atractivo, ¿no? para otros países, tradicionalmente, bueno, Occidente, ¿no? Que veía a China como un gran mercado, pero también luego como una plataforma, ¿no? De producción, y los países del sur que mencionábamos antes, pues ven a China también como fuente de financiación y como fuente tecnológica, porque China se ha convertido en un gigante tecnológico y entonces, claro, para estos países del sur pues les permite diversificar. Pero si me permites, yo creo que a lo mejor hay gente, ¿no? Que tiene en la cabeza, decir, bueno, habláis blando, el sur global, pero a los pocos días, ¿no? De esa reunión de la organización de Shanghái, pues salía, ¿no? La famosa foto, ¿no? De Putin, ¿verdad? Con Kim Jong-un. Poca broma. ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Y eso pues no es tan blando, ¿no? No nos parece, ¿verdad? tan blando, ¿no? Es que, claro, China, me vais a permitir, antes se le hablaba como un productor de productos de baja calidad. ¿Cómo ha cambiado China? Yo tuve la oportunidad de estar allí en 2008, he vuelto ahora este verano. No tienen nada que ver. Nada que ver en coches eléctricos, nada que ver en limpieza de las ciudades, sí. Nada que ver en contaminación, nada que ver en diseño de tecnología. Sí, exactamente. Yo esto lo cuento muchas veces. Yo la primera vez que pisé China fue en el año 2003 como profesor de intercambio, y yo muchas veces lo digo, yo me encontré un país de bicicletas. Y cuando regresé en el 2011 para vivir en China, me encontré con un país de Mercedes. Entonces, esto es bastante significativo porque hace que había habido un crecimiento muy rápido, una clase media que ha crecido muy rápidamente, se ha consolidado de una manera demasiado rápida en consideración con nuestros estándares europeos, y hace que China sea apasionante porque conserva, digamos, cuestiones que serían de diferentes generaciones en una misma. Uh-huh. Yo una de las cosas que me sorprende cuando viajo por el mundo, en concreto en China, es que no somos tan diferentes. En algunas cosas sí, en muchas cosas sí, pero en otras no. Ellos me hablan, claro, es que aquí tenemos problemas de vivienda. Digo, anda, no, es que aquí han subido muchos los precios por la inflación. Digo, me suena. No, es que aquí no podemos tener muchos hijos. En el caso de China, cuando tienen un hijo varón, les tiene que comprar una casa. Imagínense, comprar una casa. Por eso también trabajan tanto los chinos. Pero está claro que esa visión a largo plazo les diferencia. Sí, bueno, por supuesto. O sea, porque nosotros, ¿no? Nuestros ciclos políticos pues son mucho más cortos y al final, claro, las autoridades pues están sumidas en el día a día, ¿no? Y sin embargo en China, claro, esa estabilidad política les permite, por un lado, tener, por supuesto, ¿no? Esa gestión, ¿no? de lo cotidiano, ¿no? De lo urgente, ¿no? Pero a la vez también se pueden fijar en lo importante. Y claro, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Todas esas transformaciones tan profundas del país. Esas transformaciones tan profundas, porque luego podemos entrar en más detalles si queréis, ¿no? En el ámbito tecnológico, pues claro, son el resultado de una planificación a largo plazo en el que se van dando pasos, ¿no? Progresivos, porque claro, de un día para otro no se puede transformar tan radicalmente
radicalmente el país. Entonces dice, bueno, ¿qué necesitamos? ¿No? Pues mejorar, ¿no?, el capital humano, pues se va invirtiendo en educación. Mejorar las infraestructuras, pues se va invirtiendo en infraestructuras. Aumentar la capacidad científica y tecnológica, pues progresivamente van aumentando, ¿no?, su presupuesto en este campo. Y de hecho hoy en día, por ejemplo, y creo que es muy llamativo, China gasta aproximadamente un 2,7% de su PIB en investigación y desarrollo, la Unión Europea un 2,2% y España está apenas en torno al 1,5%. Luego nos quejamos, claro, nosotros somos un país de turismo y tal, y muchas veces los españoles decimos, mirando por ejemplo el caso de China, ¿no? Oye, ¿y por qué no invertimos más y planificamos más a largo plazo? Vosotros que tenéis esa doble visión, Rafa, imagino que eso es impactante, ¿no? Sí, deberíamos hacerlo. Coche eléctrico, por ejemplo, que preocupa tanto a Alemania, Europa. ¡Ay, el coche eléctrico chino, barato, y es bueno y funciona! Bueno, mira, el tema del coche chino también hay que tener cuidado porque ahora mismo en China tampoco está la cosa tan clara, ¿no? China se ha lanzado a la inversión en el coche chino y sabemos que luego pues a través de los aranceles que se le han puesto en la Unión Europea, los metan a través de Turquía, Marruecos, etcétera, pero también dentro de China empieza a haber resquemor hacia el coche chino. Precisamente en las redes sociales se ven muchos coches que estallan por la batería, etcétera, y empieza a haber una contestación social también precisamente contra esto. Con lo cual yo todavía no tengo muy claro si esta inversión china, que está muy bien planificada, digamos, va a tener una continuidad muy larga o no. Vale, yo os quería comentar, China dentro de esas, desde mi punto de vista, desde la barrera, vosotros sois los expertos, tiene dos maneras de hacer las cosas en el exterior. Una, inversiones económicas millonarias, lo estamos viendo con la nueva ruta de la seda, que tampoco le sale siempre bien, pero es una manera de, oye, yo estoy invirtiendo dinero en África, tengo poder de decisión también, aparte de que me gano, te invierto en este puerto, pero también controlo este puerto, ¿no?, que es importante para mis intereses. Más que las armas, estamos viendo esa inversión económica. Y luego también estamos viendo ahora, y creo que es muy interesante, una diplomacia cultural, ¿no?, ese poder blando, podemos decir. Por ejemplo, ha establecido escuelas de idiomas en casi todos los países de África. ¿Qué destacaríais más? ¿Por dónde va China? Pues mira, yo creo que ellos tienen muy claro dentro de su planificación que necesitan ser queridos. Necesitan ser queridos precisamente en aquellos países donde quieren tener una mayor influencia, por ejemplo Latinoamérica y África. Y es muy significativo que si uno ve los índices de soft power del mundo, China aparece entre los primeros. Y esto siempre sorprende a los europeos. ¿Con Corea del Sur también a lo mejor? Bueno, ¿o con qué países? Con Corea del Sur también hay muy buena relación económica, etcétera, pero hay ciertos resquemores también, ¿no? Pero sin embargo, claro, es que el mundo no es solamente Europa, también África y Latinoamérica votan a ver cuál es su país preferido y te encuentras a los africanos. Pero yo quería considerar una cosa muy poco conocida en Occidente y es la siguiente, y es que las universidades chinas están llenas de estudiantes africanos y de Latinoamérica. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Han copiado el sistema americano. Como Harvard, ¿no? Sí, de los años 50 y 60, exactamente, en las cuales en las cuales se daban becas a estudiantes que a lo mejor incluso no las necesitaban, pero que de esa manera hacían sus estudios en China y luego regresaban a sus países, o van a regresar a sus países, se supone, con un posicionamiento pro-chino. Eso evidentemente es un cálculo a largo tiempo para crear un soft power duradero en estos países. Sí, más vale que aprendamos chino, porque los chinos aprender inglés, he estado yo este verano y era imposible, incluso en hoteles, recepciones, viajes, a ellos el tema del idioma es como un tabú, pero es que aprender chino es complicado. ¿Y cómo lo hacemos? Porque al final hay que entenderse, ¿no? Bueno, lógicamente, como decías, ¿no?, el chino es un idioma difícil, porque claro, no es un lenguaje alfabético, y de hecho los propios chinos, claro, cuando son niños, pues necesitan más tiempo para alfabetizarse de lo que necesitan, ¿no?, las personas de otros países. Claro, para el mandarín, ¿no? Claro, porque objetivamente el volumen, ¿no?, de signos que tienen que aprender pues es muchísimo mayor, ¿no? Claro, la apuesta que está haciendo China con esto, volvemos otra vez a la tecnología. O sea, como decías, ¿no? Bueno, también es cierto que ellos, cuidado, porque tienen instituciones con un altísimo nivel de conocimiento de lenguas extranjeras. Y de hecho ellos, por ejemplo, tienen muchísimos más especialistas, ¿no?, en lengua española que nosotros tenemos de lengua china. O sea, ahora, dicho esto, es cierto, ¿no?, que a nivel general de la ciudadanía, pues no hay, ¿no?, un gran interés, ¿no?, por el aprendizaje de lenguas extranjeras, y desde luego no más allá del inglés. Entonces la apuesta es la tecnología. O sea, cada vez más ellos están utilizando, ¿no?, dispositivos portátiles que en tiempo real pues te interpretan, ¿no?, las conversaciones, y la verdad es que ya empiezan a tener unos resultados buenos, ¿no? Hablando de tecnología, bueno, por si no lo saben, si van a China ya se pueden descargar un montón de aplicaciones, porque no les va a servir el WhatsApp, porque no les van a servir un montón de cositas como el Google Maps que tenemos aquí, y yo creo que eso lo están haciendo muy bien. Ellos defienden también sus propias apps, su propia tecnología, aunque a los occidentales nos vuelvan locos, ¿no?
Bueno, a ver, también es una manera, digamos, de ese famoso muro, el famoso muro mediático, ¿no? En vez de Uber tienen otra, no sé cómo se llama, otra aplicación, claro, también para los coches, todo, ¿no? Claro, entonces defienden un poco sus propios sistemas y luego además también bloquean de alguna manera también todos los medios de información occidentales, pues por una cuestión también de necesidades del gobierno con respecto a su población, ¿no? Entonces son un poco las dos cosas. Luego sí es verdad que cuando uno llega a China, pues tú te bajas el Weixin, por ejemplo, que sería un poco como una mezcla entre el Facebook y el WhatsApp nuestro, y todo funciona perfectamente. Lo que sí es verdad, yo por ejemplo, cuando voy a China, yo soy de los pocos, yo y 4 abuelos, que seguimos pagando en efectivo. Bueno, que eso ya no se estila en nada. O sea, lo del efectivo está todo, como decíamos, tecnificado y se paga todo con el código QR que tienen ellos. Todo, exactamente. Todo con el código QR y entonces y con eso lo van a pagar, con eso van a pedir el taxi, etcétera, etcétera. Lo que también conlleva es un control muy fuerte, pues que son prácticamente 2 o 3 aplicaciones, Weixin, Alipay y alguna más, y con ellas realmente se regula la vida del ciudadano. Si estas aplicaciones fallan, yo no me quiero ni imaginar entonces lo que podría pasar en China. Hasta aquí la cara amable de China. Vamos a dar un pasito más, si os parece. Vamos a mover alguna ficha más. En China, bueno, pues todos sabemos el régimen político que hay. Es un régimen mixto en cuanto a lo económico y a lo político. Y también se viven purgas políticas en China, ¿eh? De hecho, han aumentado desde el año 2022. Sí se ha asegurado un tercer mandato. La última ha sido esa condena a muerte a su ex ministro de Agricultura. Los defensores de Xi Jinping hablan de éxito de su campaña anticorrupción. Los detractores hablan de purgas, ¿no? Que recuerdan a las de líderes autoritarios del pasado, bueno, pues como Stalin en Rusia, en la URSS o Mao Zedong. Mario. Bueno, es que no son términos incompatibles. Es decir, es evidente, ¿no?, que estamos con Xi Jinping en un proceso de concentración del poder. O sea, hay un procedimiento autocrático, esto no hay ninguna duda. Lo que sucede es que, claro, estas purgas no solo están vinculadas a esto, porque lo curioso es que muchas de ellas se están dando en contra de personas a las que son protegidos suyos, o que eran, mejor dicho, protegidos suyos, a los que él mismo, digamos, ¿no?, ha llevado a esos lugares de preeminencia dentro del régimen. Y a sus predecesores, lo vimos también en ese Congreso Nacional, y a los que él ha nombrado. Es que este es un ministro de Agricultura nombrado por él. Sí, claro, por eso digo, ¿no?, que por un lado está el tema de las purgas, que yo creo que a nivel de marco de interpretación, ¿no?, pues tenemos todos claros, o que decíamos, la autocracia, ¿no?, pues te quitas del medio, ¿no?, a personas que no son afines para imponer tu proyecto, ¿no?, político. Eso, claro. Pero claro, ahora la pregunta es, bueno, o los 2 anteriores ministros de Defensa, que uno lo purgó, creo que fue en marzo del 23 y al otro en octubre del 23, o por ejemplo, hace nada, que ha sido como un mes, ¿no?, a He Weitong, que era el general número 2, ¿no?, en la jerarquía del Ejército Popular de Liberación, y era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Militares del partido. ¿Qué se dice esto en China? ¿Qué dice el régimen? ¿O se tapa? Claro, se tapa. O sea, no se habla. Se tapa, no se habla. Este tipo de cuestiones realmente la gran mayoría de los ciudadanos lo desconocen. Es como lo de Tiananmen. No se habla. Exactamente. Simplemente no se habla y, bueno, sí, a ver, sí el ciudadano que quiera estar informado sí puede encontrar información, ¿no? Puede encontrar información y entonces se va a encontrar con una acusación posiblemente de corrupción, etcétera, ¿no? Pero generalmente cuando suceden estas cosas en el régimen chino hay una especie de halo de silencio y que hace que la gran mayoría de la población, que realmente como casi todas las poblaciones del mundo están preocupadas por su día a día y por pagar la hipoteca, pues al final pues no llegue esta información a la ciudadanía. ¿Os preocupa la tendencia, no os voy a preguntar en este caso, de Putin en Rusia, ese autoritarismo, esos líderes? Cuando vimos en la plaza de Tiananmen esa exhibición militar en Beijing, bueno, estaba también el líder norcoreano, también como aliado, ¿no? Se hizo la foto con China. China muchas veces a Corea del Norte lo utiliza como perro, ¿no? Como un poco... Pero también es un perro incómodo a veces, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo creo que en lo que tiene que ver con esa foto a la que hacíamos referencia antes, ¿no?, hay que interpretarla desde la preocupación que tiene China de un eventual colapso, ¿no?, de algunos de sus vecinos o democratización de sus vecinos. Claro, esto está estudiadísimo, ¿no?, en teoría política, como la democratización de los países con los que tiene frontera es proclive a generar inestabilidad doméstica. Entonces, imitación, ¿no? Puede, claro, y eso no le gusta nada a Xi Jinping. Hombre, lógicamente, ¿no? Claro, el Partido Comunista de China, ¿no?, pues es el más longevo de la historia, ¿no?, al frente en el poder, y lógicamente, claro, pues le preocupa, ¿no?, que desde fuera pueda haber un elemento de desestabilización. Y eso es clave también para entender por qué Xi Jinping apoya tanto a Putin, ¿no?, porque el papel que tiene China también en relación a la guerra de Ucrania. O sea, que esto es más de la óptica del régimen
aunque nos parezca paradójico, para ellos es una cuestión defensiva. Y es un muro con Europa, ¿no? Porque cuando Europa enarbola la bandera de los derechos humanos, de las libertades, claro, China dice, hacemos negocios, pero no te metas con cómo gestiono yo mi casa. Claro, exactamente, ¿no? Es un poco lo que decía Deng Xiaoping, de cada uno sabe lo que tiene que hacer en su propia casa, ¿no? Pues entonces es lo que aplican un poco los chinos, ¿no? Hacemos negocios, pero no me digas qué es lo que tengo que hacer en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de democracia, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que ha calado también en la mayor parte de la ciudadanía china, ¿no? Son muy, digamos, ya hasta Kissinger lo decía, ¿no? Que ellos son muy reacios a aceptar mandatos o consejos, digamos, de países extranjeros, ¿no? Porque les recuerda todas las guerras pasadas, les recuerda el siglo de las humillaciones contra Occidente, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces los chinos están contentos con lo que tienen. Mientras la economía vaya bien. Bueno, yo creo que es un poco más complejo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, hay un contrato social, si quieres, de carácter paternalista, ¿no? Muy centrado en las oportunidades materiales, ¿no? En seguridad también. Claro, lo que sucede es que ¿qué pasa cuando China cada vez más, sobre todo en las ciudades y los jóvenes, ¿no? Van a una sociedad más postmaterialista? Entonces, claro, ahí tienes que introducir otros elementos. ¿Sabes lo que me decían en China? Pues las guías que tuve, o conductores, o hablando con los pocos que hablaban inglés, o ya español era complicado. Me decían, claro, es que ahora los jóvenes no quieren trabajar 14 horas, es que ahora los jóvenes quieren trabajar 7 horas, es que no quieren tener hijos, y yo decía, madre mía, si es que, repito, tampoco somos tan diferentes, ¿no? No, desde luego. Y además es que está sucediendo una cosa con la generación Z china, muy interesante, y es que ellos no se sienten representados por ese confucianismo paternalista que realmente también representa un poco el partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no quieren trabajar este famoso 996, que sería trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. No quieren una vida, también como decía Mario, ¿no? Es una generación más postmaterialista que está buscando otra serie de cosas. Que Ojo a la viajar, generación etcétera. Z, Rafa, que mira lo que está pasando en todo el mundo con la generación Z, ¿eh? Exactamente. Estaremos pendientes. Nos quedan, un par de minutos. Quiero brevemente, no quería centrarlo en el tema capacidades militares, etcétera, pero es verdad que, decía el ministro alemán de Defensa el otro día, ha advertido de la expansión acelerada de las capacidades de guerra militares chinas y también en el espacio. ¿Crees que ahí se va a librar la siguiente batalla? A ver, yo si me permites, quiero hilar esto con una cosita que yo creo que hemos dejado un poco colgando de la pregunta anterior. Y es decir, claro, ¿qué pasa cuando el materialismo ya a lo mejor no es suficiente, ¿no?, para legitimar al régimen? Pues claro, el problema viene que lo que está utilizando el partido y hace ya tiempo es el nacionalismo. Y claro, el nacionalismo pues a veces tiene unas implicaciones muy negativas en relación a otros países, ¿no? Y cuando a esto le añades pues un aumento muy espectacular de las capacidades militares, pues lógicamente esto genera inquietud, ¿no?, en algunos de sus vecinos. Nacionalismo, Taiwán, aparece por ahí, eso da para otro programa, ¿no, Sí, Rafa? eso daría para una tesis doctoral directamente. Entonces, claro, está el tema de Taiwán, que es algo que también utiliza mucho el régimen y que también juega un poco con la apreciación de la población sobre el tema de Taiwán. Yo ahí lo hilo, fíjate, con lo de la generación Z. Yo creo que Xi Jinping de alguna manera sabe o tiene la sensación de que según va pasando el tiempo hay una capa de gente, la más joven, que se siente menos vinculada, digamos, a un futuro conflicto como por ejemplo por la conquista de Taiwán, ¿no? Bueno. Y eso también lo tienen en cuenta. Bueno, esos recuerdos en esos discursos de Xi Jinping también a ese siglo de la humillación continuamente, al pasado, al presente, ojo al nacionalismo en China. Para terminar, brevemente, un libro, una peli que recomendemos a nuestros oyentes sobre este tema. Rafa. Pues, aparte del vuestro, que ya lo hemos quitado. Además del nuestro. Pues mira, me voy a ir a por películas directamente. Venga, una peli, hay muchas. Bueno, es que hay muchísimas. El último emperador. Bueno, el último es una maravilla. Ya es un clásico, pero hay algunas películas últimas, por ejemplo, a ver si recuerdo ahora los nombres, pero una que me gustó mucho, que se llama John, y que es una recreación de la guerra de la Revolución Cultural, al final de la Revolución Cultural, sí. Y que precisamente pues es muy interesante porque el director demuestra valor de contar ciertas cosas, ¿no? Y luego pues hay una serie de películas que yo aconsejo a la gente que nos está escuchando que las vea porque tiene gran calidad. Revolución Cultural, eso es un temazo tabú también en China. Sí, Mario. Bueno, pues yo el libro de un colega, ¿no?, que es Claudio Feijóo, un libro que él escribió que me gusta mucho, es El gran sueño de China, tecnosocialismo y capitalismo de Estado.
Bueno, ahí lo dejamos. Mario Esteban, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias. Y Rafa Martín, profesor de Relaciones Internacionales en el CEUC, la Camilo José Cela e ICADE, experto en China. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Pues no tenemos tiempo para más. El reloj marca que se ha terminado la partida, yo creo que en tablas, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí. Gracias a Javier Ollero, a los mandos técnicos, a Juan Carlos López en la producción. Les espero la próxima semana. Sí, con más Tablero Global. Adiós.